El recurso de nulidad presentado para invalidar la condena a los ejecutivos de la constructora del edificio Alto Río en Concepción, que como usted sabe se desplomó después del terremoto del 27 de febrero. Queremos conversar de este tema con el abogado Alejandro Espinosa. Él es defensor de los ejecutivos de la constructora Socovil. Abogado, gracias por recibir el llamado de CNN. Buenos días. Buenos días. ¿Cuáles son los argumentos jurídicos, abogado, que concurren para esgrimir a la Corte Suprema la nulidad de este juicio? Bueno, son muchísimos los argumentos. Hemos planteado 9 causales de nulidad. Creo que es bueno profundizar respecto a la primera, que es que se han infringido los derechos constitucionales y garantizados en los pactos internacionales de los 3 ejecutivos por la vía de atribuir responsabilidad exclusivamente sobre la base de que ellos eran socios y representantes legales y dueños de las empresas inmobiliarias y constructoras involucradas en este proyecto. Eso, desde el punto de vista jurídico, penal, es una atribución de responsabilidad inadmisible porque se han ocupado normas de carácter civil para presumir la responsabilidad penal y eso no es aceptable. Desde ese punto de vista, ya que no corresponde a su juicio que una persona sea condenada por el solo hecho de ser socio o directivo o miembro de la empresa, ¿eso no debió haber sido algo que pudo haberse esgrimido mucho antes, digamos, toda vez que se estaba entonces bajo esa misma premisa, intentando culpar a quien no le correspondía? ¿Por qué ahora ese es un argumento que cobra relevancia? No sé si me explico bien. Sí, entiendo su aprehensión. Esto viene ya erróneamente planteado en la acusación. La propia acusación habla de que ellos tienen responsabilidad en su calidad de socios y representantes legales. Ese error que viene planteado en la acusación evidentemente fue reclamado por esta parte en el juicio respectivo. Recordemos que ellos fueron absueltos en un primer juicio. Este juicio fue anulado porque la Corte de Apelaciones de Concepción estimó que no se había analizado toda la prueba del primer juicio. Y en este segundo juicio el tribunal ha acogido el argumento del Ministerio Público y ha repetido textual de que ellos son dueños y representantes legales y como el artículo 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcción establece que el primer vendedor responde de los defectos constructivos, incluso los incurridos por los subcontratistas, bueno, de esa manera dice los socios de esta empresa en su calidad de dueños deben responder porque la ley así lo señala. Lo que el error, a nuestro entender, del Ministerio Público y del tribunal es que esa norma tiene una aplicación de carácter civil y es una responsabilidad que se da, que me parece bien que esté en la ley, para que el empresario inmobiliario responda de los defectos constructivos, sea quien sea que los cometa dentro de la organización. Pero esa norma de carácter civil es inaceptable que se pretenda ocupar para atribuir responsabilidad criminal, que es una cosa completamente distinta e infringe los principios de culpabilidad y las normas constitucionales y los tratados. Esto, yo entiendo, podrá a lo mejor, yo no conozco legislaciones de países como Corea o China, pero en ningún país del mundo desarrollado occidental se acepta una atribución de responsabilidad presumiendo aquella por solamente detentar un cargo dentro de una organización. Para que nuestro público lo termine de entender y quede absolutamente claro. Entonces su visión es que sus representados serían responsables solo en la arista civil, no así en la penal, en la criminal propiamente tal. Y aquí hay otro error, porque la sentencia señala que ellos tenían la calidad de primer vendedor de esta empresa, de acuerdo al artículo 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, pero tampoco ellos tienen la calidad de primer vendedor porque ellos son socios de las empresas primeras vendedoras y representantes legales. De manera que también ahí el fallo incurre en un error manifiesto. A mí me llamaba la atención ayer en este mismo medio el fiscal regional de Concepción que ha sostenido esta acusación decía esto mismo, decía bueno, ellos son dueños, son los representantes legales y ellos eran los que tenían el control. La verdad es que eso está muy bien en materia civil, pero en materia penal eso es francamente una aberración. Por eso que le hago la afirmación para que usted me la pueda corroborar o desmentir si es que no estamos entendiendo bien. Sus representados son responsables en su juicio en la materia civil, no así en la penal. O sea, las empresas, y así lo ha establecido incluso la Corte Suprema de Chile, las empresas primeras vendedoras, en este caso la constructora Socovil y la inmobiliaria Río Huequén,
tienen una responsabilidad, y así hay fallos que se han dictado en materia civil contra esas empresas que han establecido la responsabilidad de su calidad de primeros vendedores. Pero cosa distinta es señalar que, por ejemplo, por partidas construidas por subcontratistas, van a responder los directivos de la empresa por el mero hecho de aparecer en las escrituras sociales como socios o representantes legales. Eso francamente no lo ha sostenido ningún penalista ni en Chile ni en el mundo occidental. Abogado, ¿a qué convicción han llegado ustedes respecto de quién es entonces el responsable en la arista penal de lo que pasó con el edificio de Alto Río y su desplome el 27 de febrero? Si es que ya entendimos que desde el punto de vista legal, sus representados, en su opinión, no tienen responsabilidad. ¿Quiénes son los responsables penalmente entonces? Mire, en el colapso del edificio Alto Río ya hay consenso en el mundo científico de por qué colapsó esta edificación. De hecho, la National Geographic ha emitido un programa que se está reproduciendo en ese canal de televisión, incluso en Chile, donde se entrevistan a académicos de universidades americanas y se señala que el principal elemento que incidió es un problema normativo en Chile, que durante un periodo, justamente cuando se diseñó este edificio, la ley o las normas vigentes en Chile que se remiten a la norma norteamericana excluyeron una obligación de confinar los muros. Ese factor que ocurrió en este edificio, donde el ingeniero no confinó los muros, fue fundamental en que esta edificación no pudiera soportar el terremoto. Además se sumó un fenómeno de resonancia de acuerdo a la altura del edificio y la ubicación que tenía este edificio cerca del borde costero, borde de orilla de río. En definitiva, el factor más relevante, de acuerdo a los científicos, es precisamente esta falta de confinamiento. Y ese es un problema normativo y creo yo no se le puede atribuir responsabilidad al ingeniero que ha aplicado una norma que estaba vigente en Chile en esa época. Y desde ese punto de vista entonces no habría posibilidad de sancionar a nadie por lo que ocurrió con el edificio de Alto Río si es que había un problema de confinamiento, si había un problema de normativa y había un problema legal. Mire, yo no quiero entrar, porque yo no represento al ingeniero ni a las personas que realizaron ese tipo de cálculo en el edificio. Yo represento a los dueños y ejecutivos de la empresa. Y lo que nosotros estamos sosteniendo es que, en definitiva, aquí si un empresario inmobiliario contrata profesionales, realiza adecuadamente la construcción, y existe de parte de alguien, de un subcontratista, un ingeniero, algún error, ese empresario inmobiliario o su empresa va a responder civilmente de los defectos constructivos, porque así lo establece la ley y me parece bien que así sea. Pero cosa distinta es señalar de que además va a responder penalmente. Eso es lo que nosotros decimos que es un grueso error jurídico del fallo, y creemos que la Corte Suprema en esta materia tiene que ser va a sentar jurisprudencia, porque si no, de aquí en adelante, la verdad es que cualquier persona que tenga un cargo gerencial o de socio de una empresa o de representante legal va a tener que tomar seguros o va a tener que tener otra posición para enfrentar la actividad empresarial, ¿abogado? Porque en definitiva, sí. Perdón que lo interrumpa, pero desde el momento en el que existen víctimas fatales, personas con lesiones graves, ya el caso deja de ser estrictamente civil y corre ahí una arista penal. Entonces la pregunta que me cae para terminar este diálogo, agradecida de su tiempo, es que me parece que para que el juicio pueda quedar completamente cerrado, efectivamente tienen que esgrimirse las responsabilidades civiles, pero también las penales, toda vez que hay gente que tiene lesiones graves, gente que perdió la vida y hubo responsabilidades grandes allí. Entonces, ¿cómo se llega finalmente a esa responsabilidad penal? Que entiendo, según usted, no la tiene sus representados, pero alguien la tendrá que tener. Es que yo creo que usted tiene un error. Es decir, efectivamente, si en un accidente o en un colapso de una edificación hay personas fallecidas o lesionadas, debe haber una investigación penal. Pero eso no significa que automáticamente ello conlleve de que haya personas que sean responsables penalmente por esas muertes o lesiones. Eso no es así en Chile, en nuestra legislación. Perfecto, abogado. Le quiero agradecer mucho estos minutos de conversación con CNN. Nos interesaba conocer su opinión en la defensa de los ejecutivos de Socovil. Que tenga muy buen día. Hasta luego. Muchas gracias.